La anatomía, uno de los primeros amores de la medicina. Ese primer enfoque para saber de qué estamos hechos a nivel macroscópico. Y origen del primer miedo de cuando estás pensando en escoger la carrera y que te hagan comer encima de los cadáveres. Como te dijo tu tía que escuchó que hacían en la facultad el primer día de clases. Además, placer culposo necrófilo de Leonardo da Vinci, quien no de manera tan extensa aportó también a la veterinaria retratando el corazón de buey y comparando la pata de un caballo con su equivalente humano, algo así como se estudia la anatomía comparada hoy. Es genial entender que un organismo tenga tantos accidentes anatómicos, venas, arterias, vasos linfáticos, órganos adyacentes, posiciones y demás, hasta que te dicen que debes responderlo todo en un examen. Pero si miles de veterinarios y veterinarios de humanos hemos podido aprobar estos cursos y graduarnos, nos da a entender que es posible, aunque todos usemos algún método escogido a la maldita sea. Perdón, utilizando la metodología de ensayo y error que mejor nos convenga, ya sea dibujando, ya sea repitiendo como loros o estudiando con la comida. Pero ¿qué tal si es difícil porque la estudiamos mal? ¿Qué tal si existe una manera de abordar ese río de información y aún mejor, que después de presentar tu examen puedas retener algo de lo que aprendiste y utilizarlo? Nombre los accidentes anatómicos del fémur. Muy fácil: trocánter mayor, trocánter menor, cuello femoral, epicóndilo medial, epicóndilo lateral, cóndilo lateral. Sí, la lesión está aquí, justo ahí, en ese hueso. ¿Cómo se convierte uno en profesor de anatomía? O sea, ¿qué necesita uno para decir, si me voy a convertir en profesor de anatomía, qué me toca hacer? Dígale a ese muchacho que vaya de gafas negras. ¿Cómo se convierte uno en profesor de anatomía? Pues a veces por casualidad, pero tiene que haber gusto desde el principio de la carrera, que uno le guste el área como tal y contar de pronto con un poquito de suerte para llegar hasta allá, pero de todas formas hay que darle el enfoque. Yo, por ejemplo, al principio me metí de becario y pues afortunadamente fui a parar en el laboratorio de anatomía, en el de morfología. Ya después, cuando uno se contacta con el profesor que le da a uno la clase, pues se tiene que meter en el cuento y muchas veces ayudarle al profesor. Aquí, por ejemplo, en la universidad en la que yo trabajo, existe la figura de monitor de anatomía y ahí aprende demasiado, le toca repasar bastante, darle asesorías a los estudiantes como estudiante también, pero como un estudiante que le gusta más esa área y que sabe un poquito más, porque tiene que dedicarle más tiempo a eso. Tiene que dedicarle varias horas al semestre a hacer proyectos o trabajos que tienen que ver con esa área de estudio, con el área relacionada con la anatomía. En el pregrado, cuando está viendo pues, la carrera, ¿cuál fue la parte de la anatomía que usted ha dicho que ha sido la más difícil de todas? Definitivamente, y siempre se los digo a mis estudiantes, nervioso. Nervioso fue la única materia que yo perdí durante toda la carrera. Y lo peor de todo es que la perdí en 2.94. Y pues eso lo deja a uno como marcado y lo motiva más a uno como para estudiar después, para ahondar en el tema y poder superar ese trauma que le deja a uno esa materia. Y ahora está haciendo la tesis de maestría en sistema nervioso. Exactamente. Ahorita en la maestría estoy trabajando sistema nervioso. Esa pregunta me puso a pensar muchas noches cuando me la hizo la primera vez. Y encontré varias respuestas, no una definitiva, todavía estoy esperando esa, pero hay varios truquitos que puede uno tener en cuenta. Lo primero es utilizar todas las ayudas posibles. Uno tiene varias formas de estudiar la anatomía y todos aprendemos de diversas formas. Unos aprendemos más por lo visual, lo que vemos no se nos olvida, otros por lo que escuchan, entonces durante clase ponen mucho cuidado y luego cuando van a la práctica se acuerdan de eso. Y la otra es haciendo una combinación de ambas, llevando a cabo una práctica. Entonces tenemos material textual, los textos, los libros de referencia, tenemos las clases como tal y tenemos algo que es indispensable en la materia, el cadáver, que es nuestro objeto de estudio. Entonces combinar esas tres cosas es indispensable para aprender anatomía. Tips muy básicos, uno tiene que utilizar muchos acrósticos, utilizar la palabra como tal. Anatomía es de mucha memoria y eso me lleva a lo que me decía el profesor de anatomía siempre. Para aprender anatomía hay que leer cada día un poquito más.
Y para memorizarse eso es muy difícil. ¿Qué ejemplo ¿Usted acróstico? se acuerda del sistema nervioso? Sí, Es durito, ¿no? sí, Pares craneales. sí, ¿Se le olvidaron alguna vez? sí. Bastante, ¿cierto? Uno tiene que ir a leerlos otra vez. De hecho, es una enseñanza que me dan los estudiantes. Ellos utilizan ciertas formas para aprendérselos. Por ejemplo, los pares craneales. Se inventaron una frasecita o no sé de dónde la sacaron y me la dijeron en clase y eso nunca se me va a olvidar para enseñarle a los demás estudiantes. Son 12 pares craneales. Con la primera letra de cada par craneal formar una frase. O, mamá, papá. Sí. Tengo minifalda, ahora glúteos van a estar helados. Ajá. Y con cada una de las palabras, óptico, olfatorio, óptico, motor ocular, y así sucesivamente formaron toda la frase. Espectacular, sí, eso sí lo he visto. Otra que les digo mucho, que uno se le olvida, ¿dónde es que está el ciego? El apéndice. Recuerden que todos los ciegos tienen derecho. Está a la derecha, al lado derecho. Ahí nunca se les olvida. Pues si uno tiene el gusto por la anatomía, no puede dejarlo solamente en una lectura. Tiene que leer cada día más, porque es una materia, como muchas de la carrera, que se olvida muy fácilmente si uno deja de practicarla o de leer. ¿Es más complicado ahorita conseguir cadáveres o es igual? O, pues ahora con todo lo de bienestar animal, líquido, no sé qué. Hay muchas limitaciones. Desde el punto de vista ético, pues no tiene ningún sentido sacrificar un animal solamente para que otros aprendan. Tiene que haber una limitación, que un animal que tenga que ser sacrificado, que muera por causa pues mayores a nuestras facultades como médicos veterinarios, sirva para que las personas que están aprendiendo esta profesión pues puedan utilizarlo en un futuro para salvarle la vida a muchos más. Además, la contaminación que genera llevar a cabo el procesamiento de nuestros cadáveres es bastante grande. Hay que limitar eso también. El formol es cancerígeno y contamina demasiado, entonces hay que limitar también este. Otro tip, siempre leer desde lo más básico hacia lo más complejo y utilizar varios libros de referencia. Uno no se puede quedar con un solo libro. Leer de uno, si no se entiende, va a otro, pero siempre, si no entiende un término, devuélvase, busque el significado del término y siga leyendo, porque si no, no va a entender lo que al final quiere aprender. Excelentísimo, mejor para donde, o sea, no pueden tener mejores tips. Yo les dije a ustedes que yo no podía tener los tips porque no tenía la más remota idea. No es mi hacer diario enseñar anatomía, pero el profe sí. Entonces, resulta que toda persona que venga al canal, ¿cierto? Toda. Siempre tiene que hacer un reto posterior con este pechito que está acá, ¿sí? El reto que nos escogieron es que tenemos que hacer una representación anatómica en plastilina. Hoy, pues por cuestiones de tiempo y demás, pues no vamos a alcanzar a hacerlo. Pero en la próxima semana está dispuesto a tener un reto conmigo de hacer una estructura anatómica. Tenemos la plastilina, tenemos todo así a memoria, y el que la haga más parecida al modelo real, gana. Pues, ¿Sí? ¿Dibujo? Sí. Listo, hagámoslo con dibujo. Listo, perfecto. Plastilina y dibujo. Perfecto, entonces estamos para el reto plastilina y dibujo para la próxima semana. 3 segundos nomás, vamos a volver al estudio. Ustedes no van a ver el periodo mientras quito la cámara, mientras me voy hasta la casa, mientras me siento otra vez en el escritorio, pero va a ser automático así.